Me vuelvo a presentar, soy Edgardo, soy cofundador de la escuela STJ y además profesor dentro del máster de periodismo de viajes. Hoy tenemos una clase muy interesante con Cristina Navarro, fotógrafa profesional, profesora del máster de periodismo gastronómico, especialmente da clases de fotografía gastronómica. Mm, lo importante es que prestemos atención a todo lo que nos va a contar. Yo me encanta escucharla y me encanta escuchar a todos los profes. Cristina, como tú lo veas, pero como siempre, aquí si alguien tiene que hacer una pregunta, puede abrir el micrófono o si alguien quiere, puede levantar la mano, el Zoom lo permite. Adelante, Cristina, cuando tú quieras, lo que necesites, aquí estamos. Vale, genial. Vale, como ha dicho Ricardo, vamos a dar esta tarde una clase con unos conceptos básicos sobre fotografía gastronómica en estudio. Os voy a empezar compartiendo por aquí un documento para que nos sirva un poquito de guía y para que podamos ir viendo a la misma vez que yo voy explicando un poco estos conceptos, eh, pues para que os sirva a nivel de ejemplo. Eh, bueno, me gustaría hablaros sobre 5 claves para la fotografía gastronómica en estudio. Como se trata de una clase muy cortita, de una sola hora de duración, me gustaría condensar un poquito la parte teórica, pero también hacer un segundo bloque donde se pueda ver un caso práctico para que podáis ponerlo como ejemplo, ¿no? Porque siempre es más sencillo asimilar la práctica si lo vemos gráficamente. Bueno, como ha dicho Edgardo, yo soy fotógrafa profesional, me dedico sobre todo a la fotografía gastronómica. Si queréis cotillear un poquito mi trabajo, seguidme en Instagram, soy Cristina Navarro, y ahí podéis ver un poquito pues, ejemplos sobre foto gastronómica y otro tipo de fotografía de producto. Pero como la clase es tan cortita, no me enrollo y pasamos directamente a estudiar un poquito esas 5 claves que son esenciales para trabajar la fotografía gastronómica en estudio. En primer lugar, yo os diría que el primer paso fundamental cuando vamos a trabajar en estudio es la planificación y la preparación. Eh, Aunque parezca una cosa súper evidente, eh, definir quién va a ser nuestro protagonista, quién va a ser el protagonista de la escena, es el primer paso. Si no tenemos claro quién va a ser ese protagonista, esa figura principal, puede ser que nos dispersemos y que la foto no tenga toda la fuerza que debe tener. Así que es súper importante definir a ese protagonista, ¿no? Sería el primer paso. También es muy importante saber qué es lo que queremos decir de ese sujeto, de ese plato, de ese producto, de ese que hemos elegido como el protagonista de nuestra foto. La fotografía gastronómica no es solo fotografiar un plato de comida, es también contar la historia de ese plato. Y para eso tenemos que trabajar la narrativa visual. ¿Y cómo trabajamos la narrativa visual? Yo os recomiendo que busquéis inspiración, que reflexionéis sobre lo que queréis transmitir, que veáis mucha fotografía, que penséis mucho antes de empezar a hacer la fotografía. Yo uso tableros de Pinterest, hago bocetos a mano. Este tipo de cosas nos ayudan a definir lo que luego va a ser nuestra fotografía. Y luego, fundamental, cuando vamos a trabajar con alimentos y vamos a hacer una fotografía de bodegón, tenemos que tener todo preparado. Si vamos a usar platos, vasos, textiles, toda esa organización tiene que ser previa a la foto, porque si no, llegamos a la hora de hacer la foto y no tenemos los utensilios necesarios. Entonces, yo creo que ese primer paso es fundamental para que sigamos avanzando. Aquí, por ejemplo, os enseño algunos ejemplos de bocetos que he hecho antes de hacer un shooting. A la izquierda veis bocetos hechos a mano. A mí me gusta mucho trabajar a mano porque creo que es lo más rápido, pero cada uno puede usar las herramientas que mejor se adapten a su gusto o a sus necesidades. Yo uso un boli y un papel porque me resulta muy cómodo, hago anotaciones, hago dibujos y eso me ayuda mucho a definir lo que luego va a ser la foto final. Aquí, por ejemplo, a la derecha veis una foto final basada en esos bocetos.
Aquí también veis claramente ese boceto, esa foto la tenía súper, súper concreta. Entonces veis cómo aparecen unas piernas con una botella. Yo tenía muy claro el tipo de plano que quería hacer, el atrezo que quería que saliera. Y eso lo plasmé en ese boceto antes de hacer la foto. Eso hace que luego hacer la foto, el acto de la foto en sí sea mucho más rápido y mucho mejor. Lo que os comentaba de la profundidad narrativa, de la narrativa visual que debe de haber detrás de una fotografía, es esto. En esta serie de 3 fotos podéis ver fotos que han sido tomadas en el mismo shooting, donde se ha creado una historia. El cliente, cuando acudió para hacer este shooting, me dijo que él quería vender su whisky como si fuera un producto de calidad, de lujo, pero destinado a un público más bien joven. Entonces, él quería que se viera como una fiesta de gente joven, con un poquito de desfase, pero que también hubiera como un nivel de lujo. Eso se puede ver a lo mejor en los tonos dorados de las joyas, tacones, el uso de alfombras, materiales como el mármol. Todo eso forma parte de esa narrativa que hemos trabajado previamente a la fotografía. Eso hace que luego un shooting tenga coherencia. La segunda clave que yo os planteo es controlar la luz. Yo sé que los que no sois profesionales en la fotografía tenéis mucho respeto a los aspectos técnicos de la fotografía, porque a mí me pasaba antes de empezar a dedicarme a esto de una forma más seria. Y controlar la luz es una de las cosas más complicadas y es una de las cosas más importantes en la fotografía. Para controlar la luz tenemos que entender cómo funciona la luz. Y para entender cómo funciona, lo único que podemos hacer es probar, probar y probar. O sea, no hay otra opción. No hace falta que tengáis un equipo profesional de iluminación super pro. O sea, no hace falta. Yo recomiendo que cojáis flexos, lámparas, cualquier fuente de luz que tengáis en casa, la coloquéis delante de vuestro plato y la vayáis moviendo alrededor y probéis y disparéis y probéis. Siempre digo que no es tan importante el equipo técnico, obviamente no vamos a hacer la misma foto con una cámara profesional, pero entender cómo funciona la luz, entender cómo funciona el color, se puede hacer tanto con un móvil como con una cámara. Entonces yo os invito a que probéis diferentes puntos de luz, diferentes tipos de luz, para que empecéis a entender cómo funciona la luz. Probad diferentes esquemas. Los esquemas de luces son muy variados y tenéis 1.000.000 en internet. O sea que si os gusta la fotografía, yo recomiendo que ese paso es fundamental, empezar a probar las luces. Aquí, por ejemplo, a la izquierda veis una fotografía que está tomada con luz dura y a la derecha una fotografía con luz suave. La diferencia entre usar luz dura o luz suave es el uso de difusores. Cuando yo cojo una bombilla, un flash, una lámpara directa, sin ningún tipo de difusor, sin ningún tipo de tela que vaya a difundir esa luz, las luces que se producen son muy contrastadas, muy marcadas, muy oscuras. En cambio, si usamos algún difusor o profesional o un difusor que podemos usar en casa, por ejemplo, podemos usar una tela blanca como difusor. Las luces que se van a producir van a ser suaves. Eso forma parte también de la narrativa visual. El elegir un tipo u otro tipo de luz también va a aportar profundidad a esa historia. Como os comentaba, se pueden hacer equipos de iluminación en casa sin gastarte demasiado dinero. Aquí, por ejemplo, os he dejado un ejemplo así como un poco cutre, que es un reflector hecho con papel de aluminio. Realmente funciona, porque el reflector lo que nos ayuda es cuando tenemos un foco de luz, si usamos un reflector en su lado contrario, nos va a reflejar ese único foco y va a producir como un efecto de relleno de sombras. Son cosas que tenemos en casa y que se pueden hacer simplemente para probar. Usar también cartones pluma blancos como reflectores o cartulina también nos va a ayudar como soporte para iluminar. Otra idea es comprar lámparas o accesorios de iluminación que no tienen altos costes, como pueden ser un aro de luz, que todos estáis cansados de ver, seguro.
o gafas de luz de este tipo. Ese tipo de elementos son soluciones económicas que nos pueden ayudar a montar pequeños espacios, pequeños estudios en casa. Además de la iluminación, otro punto a tener en cuenta muy importante es la composición y los ángulos. Cuando trabajamos la fotografía de bodegón es fundamental entender cómo componer la escena. Hay muchas reglas de composición, muchísimas, pero yo recomiendo que aprendáis a usar las principales. Las principales reglas podrían ser la regla de los tercios, el uso de líneas, el espacio negativo, los patrones, la simetría. El uso de esas reglas va a hacer que creemos composiciones mucho más armoniosas y que tengan el peso que debe de tener la fotografía. Cuando trabajamos el bodegón de una forma desordenada, conseguimos fotografías que no tienen coherencia, que no tienen orden y que no tienen fuerza suficiente. También es súper importante elegir el ángulo adecuado para el producto con el que estamos trabajando. Cuando me refiero al ángulo, con el ángulo de la cámara. No es lo mismo hacer una vista cenital de un producto que una vista frontal o una vista a 45 grados. Dependiendo del producto que tengamos, le va a favorecer más una vista u otra. Por ejemplo, a un plato de ensalada le va a favorecer siempre mucho más una vista cenital desde arriba porque se van a ver todos los ingredientes. En cambio, por ejemplo, a una hamburguesa que tiene varios niveles, le va a favorecer siempre más una vista frontal o 45 grados, dependiendo del interés que tengamos en que se vea la superficie de arriba del pan o no. Entonces, yo recomiendo que hagáis muchas pruebas, pero que antes de disparar penséis y miréis con vuestros propios ojos cuál es la vista que mejor le viene al producto que tenemos delante. Aquí, por ejemplo, os he hablado antes de la regla de los tercios. No sé si la conocéis, pero bueno, la regla de los tercios es esa regla que dice que si dividimos la pantalla en 9 sectores del mismo tamaño, vamos a obtener unos puntos de intersección fundamentales y donde colocar los puntos que queremos resaltar de nuestra fotografía. Al principio es difícil de entender, pero solo se consigue entender como la mayoría de las cosas en la fotografía practicando. En la foto de la izquierda veis cómo aparece un hombre cortando un queso y la primera mano, la que está haciendo la acción de cortar, está colocada en un punto de intersección de esos sectores. A la misma vez, el otro punto inferior está ocupado por el queso, que sería el protagonista de nuestra fotografía. Ahí claramente el uso de la regla de los tercios ha sido fundamental para que esa fotografía tenga fuerza. En la derecha tenemos también otra fotografía con acción y también estamos situando el producto clave en uno de los puntos de intersección que se crean con la regla de los tercios. Yo recomiendo que activéis esta cuadrícula en el móvil, si vais a hacer fotografías con el móvil, o en la cámara. Yo la tengo siempre activa y es como algo que forma ya parte de mi ojo. Yo casi creo que veo las cosas ya con esas líneas. Es súper práctico y te ayuda muchísimo a componer. También otra regla compositiva sería el uso de patrones, que no es ni más ni menos que repetir elementos a lo largo de la escena con alguna intención. En este caso, en ambas fotos, se ha repetido un patrón para crear un contraste entre el producto y el fondo. También esos patrones, esos elementos que se repiten, tienen un sentido, están haciendo alusión al producto. En el producto de la izquierda se trata de flores, de rosas, porque ese perfume es de rosas, y el perfume de la derecha está rodeado de unas conchitas porque es un perfume con olor marítimo. Como veis, usar atrezo no tiene que ser algo al tuntún, debe de ser algo también que se elija de forma consciente.
Aquí, por ejemplo, se ha hecho un juego compositivo que es usar las proporciones. Usar las proporciones consigue efectos muy llamativos en la foto. Cuando tenemos un producto grande o un producto muy pequeño, el jugar con esa proporción nos va a ayudar a resaltar nuestro producto. En la izquierda vemos un queso gigante que creo que es no sé cómo se llama, un Comté o algo así, creo que se llama, que es un queso enorme, muy llamativo. Incluso parece que dibujara como una especie de sonrisa, ¿no? Esa fotografía. Y en la derecha vemos un rodaballo súper bonito sujetado por un cocinero. Ese juego de proporciones da muchísima fuerza a las fotografías. También usar líneas nos ayuda a dirigir la imagen, la visión hacia un punto concreto de la imagen, como por ejemplo la fotografía de la mermelada de naranja. Estamos dibujando unas líneas que dirigen la mirada hacia ese bote. O en la derecha estamos viendo unas líneas horizontales y verticales que nos están marcando una escena concretamente. Hay muchísimas reglas compositivas. Yo os he dejado algunas pinceladas aquí, pero os invito a que busquéis, porque hay muchas maneras de componer. Una vez que conozcamos las reglas compositivas, nos vamos a sentir con cierta libertad para usarlas o para no, o para combinarlas, pero nos van a ayudar mucho a entender de composición. Aquí, por ejemplo, tenemos el espacio negativo, que se trata de usar el espacio vacío para enmarcar un producto, un sujeto o lo que queramos resaltar. Ese espacio vacío va a crear énfasis sobre el objeto que queremos en nuestro protagonista, ¿no? Y aquí veis un ejemplo de lo que os comentaba sobre los ángulos a la hora de hacer la fotografía. Debemos elegir muy bien qué vista vamos a hacer porque en la foto de la izquierda veis una vista cenital donde se está viendo un salmorejo servido en un plato con una cuchara y ahí queremos claramente ver ese salmorejo, cómo es el producto. Si hubiéramos usado una vista alzada, no se vería el interior del cuenco. Ahí era súper necesario usar una vista cenital. Eso nos va a ocurrir con sopas, con ensaladas y con cualquier plato que tenga una altura bajita, ¿no? Que no sea muy alto. En cambio, en la derecha hemos sacado una vista de 45 grados, que es una vista muy usada en fotografía, donde se ven esas dos botellas de salmorejo y gazpacho y todo ese atrezo repartido por la mesa. Son dos vistas distintas del mismo producto, pero que tienen un sentido. Aquí, por ejemplo, veis el poco acierto de la vista cenital en una fotografía de hamburguesas y una vista acertada, que sería una vista alzada. La foto, son las mismas hamburguesas. Dos fotos tomadas en la misma sesión de fotos. En la izquierda estamos viendo una vista cenital donde solamente vemos el pan y un poquito del interior de la hamburguesa, pero en cambio en la vista alzada de la derecha estamos viendo todo el interior de la hamburguesa. Tenemos mucha más información en la vista alzada, muchísima más información. La vista cenital está perdiendo todo el interior de ese producto. Entonces tenemos que tener muy claro lo que queremos resaltar y cómo lo vamos a hacer. Otro punto clave cuando hacemos fotografía gastronómica en estudio es tener mucho cuidado del estilismo. Tenemos que elegir un atrezo que contraste, que complemente nuestro plato, pero que no le quite protagonismo. Tenemos que intentar que nuestro protagonista no se vea tapado por nada que le rodee y que a la misma vez todo ese entorno, todo ese atrezo que haya con él sea favorecedor. Lo ideal es hacer pruebas, ir probando, ir moviendo los objetos y ver cómo queda mejor. Yo recomiendo que cuando estéis haciendo un bodegón compongáis de menos a más, es decir, tenemos claro cuál es nuestro protagonista porque lo hemos elegido en este primer paso. Pues lo vamos a dejar solo en la escena y vamos a ir añadiendo atrezo poquito a poquito. Yo recomiendo esta forma de trabajar porque a mí me funciona
y creo que es la más acertada porque si colocamos todo el atrezo rodeando nuestro producto sin crear una composición previa, nos vamos a sentir un poquito abrumados con tanto atrezo. Entonces, es mucho más fácil y no vamos a saber si tenemos que quitar o poner o cómo lo hacemos. En cambio, si vamos componiendo de menos a más, vamos a saber en el momento en el que ya no queremos más o en el momento en el que uno tenemos que cambiarlo por el otro. Vamos a ir aprobando todo eso que va entrando en escena. También tenéis que tener mucho cuidado del retoque de los alimentos, porque cuando trabajamos con alimentos en el estudio suelen ser sesiones largas y las luces de los focos suelen estropear un poquito los alimentos. Tenemos que tener una previsión de tener alimentos de repuesto, por supuesto, por si se estropean los que tenemos, o hay que ir haciendo pequeños retoques de humedad, aportar aceite para que haya más brillo, ese tipo de cosas que van a hacer que la fotografía se vea más o menos fresca. Aquí, por ejemplo, os dejo dos fotos distintas usando atrezo distinto, pero un mismo producto. Vemos un pan en una vista cenital en ambas fotos, pero en la foto de la izquierda estamos viendo un pan que está rodeado con un atrezo que nos lleva más bien a la acción de comer que a otra cosa. En cambio, la fotografía de la derecha, estamos viendo un pan, pero en un entorno más relacionado con la cocina, ¿no? Parece como ese pan lo hemos sacado de un horno. El mismo producto, con la misma vista y la misma iluminación, nos está contando cosas diferentes. El atrezo es muy importante a la hora de construir esa narrativa visual. Por eso tenéis que pensar que todo lo que aparezca en escena puede aportar historia a nuestro producto. Aquí, por ejemplo, os dejo un par de fotografías con una dificultad técnica alta. Estas fotografías las hicimos en estudio, estuvimos bastante tiempo para hacerlas. Contamos con una estilista gastronómica que fue la encargada de colocar absolutamente todo lo que se ve en la escena. Incluso así como anécdota, no encontrábamos un pan que tuviera semillas de sésamo negras y se tuvieron que pegar una a una. Entonces, este tipo de fotografía sería complicada hacerla en un local gastronómico por la urgencia o en un lugar exterior. Este tipo de fotografía es necesaria trabajarla en estudio porque tiene mucha complejidad y hay que trabajar de una forma muy minuciosa. Y por último, como clave también fundamental, os diría que hay que trabajar la edición. A nivel profesional, ya sabéis que hay muchos programas con los que se pueden hacer cosas alucinantes. A nivel menos profesional, os diría que no hay que agobiarse. También se puede trabajar la edición desde una perspectiva menos profesional. Y algo fundamental para trabajar la edición básica es conocer las propiedades del color. El color tiene varias propiedades, pero las tres propiedades fundamentales serían la saturación, el brillo y la temperatura. Tenemos que entender esos tres conceptos para poder hacer una edición correcta. La saturación tiene que ver con la intensidad del color. Aquí os dejo un ejemplo, a ver, sí. Aquí, por ejemplo, veis una foto saturada a la izquierda y una foto desaturada a la derecha. Veis que la foto de la izquierda tiene como unos colores mucho más vivos y la de la derecha está un poquito más apagada. Eso sería la saturación. También tenemos que entender lo que es el brillo. ¿Qué es el concepto del brillo? Sería la claridad que tiene el color. Aquí a la izquierda vemos un color brillante y a la derecha vemos un color sin brillo. Es importante que tengamos claro que el brillo va a hacer que la imagen suba su luz. Tenemos que tener cuidado de que no se queme. Y por último, también muy importante, conocer la temperatura. ¿Qué es la temperatura de color? Es el tono que va a tener el color. Aquí, por ejemplo, tenemos a la derecha una fotografía editada con colores cálidos y a la izquierda, perdón, y a la derecha una fotografía de colores fríos. Estos tres conceptos deben de entrar en nuestra cabeza a fuego para poder entender cómo funciona el color
y poder editar una fotografía. Muchas veces vamos a tener una foto disparada con el móvil con valores en función automática y no vamos a entender qué es lo que pasa exactamente. Si analizamos esa fotografía podemos ver si le falta brillo, si le falta saturación o hay que cambiar su temperatura. Eh, yo recomiendo que no queméis las fotos, que no subáis demasiado el brillo, porque quemar demasiado las fotos va a hacer que se pierda la información de la imagen. También llevad cuidado con la saturación y, por supuesto, que la temperatura de color sea lo más parecida a la realidad. Muchas veces las luces tienen tono, son más cálidas, son más frías y pueden interferir en esa fotografía. Entonces, bueno, son cosillas que se pueden solucionar a la hora de editar. Eh, vale, no habéis levantado la mano, ¿verdad? Eh, yo recomiendo también que hagáis un retoque sutil. Cuando hacemos fotografía gastronómica no queremos cambiar el color de los tomates ni queremos cambiar el color de la lechuga. Queremos hacer una edición que sea muy real, muy parecida a la realidad y que solamente corrija aquellos fallos que hemos tenido a la hora de disparar la fotografía. Entonces, pues tened en cuenta no es sobreexponer la fotografía, hacer un balance de blancos que sea correcto, que la temperatura de color sea la adecuada, y tener unos colores pues lo más parecido a la realidad. Por supuesto, recomiendo que no uséis filtros en exceso porque los filtros destrozan las imágenes. Vale, y nada, si tenéis alguna pregunta, decidme porque vamos a pasar al bloque de la parte técnica. Vale, chicos, pues pasamos a la práctica. Vale, eh, yo he realizado una fotografía en estudio y he seguido todos estos pasos, todas estas 5 claves que os he comentado, y ahora voy a desarrollarlas con imágenes paso a paso de todo lo que he hecho en el estudio para que veáis y podáis entender un poquito esas claves de una forma gráfica. Yo he cogido esta botella de vermú como protagonista de nuestra fotografía. Vamos a pensar que tenemos que hacer una fotografía de producto donde esta botella sea la protagonista. Por lo que el primer paso lo tenemos claro. Cuando cogemos esta botella, ya su etiqueta nos habla un poco sobre la historia de la marca. Se trata de una botella de vermú de una bodega que está fundada en el 1895, o sea que es un producto con cierta solera, con una etiqueta bastante retro, y me hace pensar que la marca lo que quiere es transmitir eso, ¿no? Como este estilo retro. Yo he hecho un pequeño tablero de referencias donde he unido un poquito algunos elementos de atrezo, algunas texturas, alguna fotografía antigua, un cartel, algo que me recuerde un poco al universo que quiero crear. Por supuesto, este tipo de tableros se pueden trabajar a un nivel súper profundo. De hecho, cuanto más trabajemos este tipo de inspiración y este tipo de reflexión, mejor será la historia que contemos. Muchas veces vemos en las fotografías incoherencias, vemos que un producto súper moderno se está transmitiendo de una forma muy tradicional o al revés, y algo nos dice que no funciona, ¿no? Pues por eso es importante hacer esta reflexión previa a la fotografía y ver qué es lo que queremos contar, qué es realmente el producto y trabajar un poquito sobre las inspiraciones y los conceptos que hay alrededor de ese mundo. Eh, una vez que hemos creado esos bocetos, que hemos dado pinceladas a esa historia que queremos crear, debemos elegir cuál es el ángulo que mejor le viene a nuestro producto. Os he hablado antes de que hay vistas que favorecen más y vistas que favorecen menos dependiendo del producto que tengamos. Aquí en la fotografía de la izquierda vemos una vista de 45 grados, que no está mal, no es una vista que quede demasiado mal a nuestro producto, pero se produce cierta deformación.
Al hacer un picado sobre nuestro producto y el producto tener una cierta altura, se produce un poquito de deformación. Si esta fotografía está tomada con un objetivo de 100 milímetros, que no deforma casi nada. Si esto lo hacemos con un móvil, normalmente los objetivos de los móviles deforman muchísimo porque son grandes angulares que intentan coger mucha imagen. Entonces, yo os recomiendo que si trabajáis con móvil, hagáis vistas que sean o muy frontales o muy cenitales. Si trabajáis con cámara, os podéis permitir otro tipo de ángulos. Yo para la realización de esta fotografía, para que el producto no se vea deformado, he optado por coger una vista cenital, que es la vista que tenemos a la derecha. También se podría haber cogido una vista frontal, podéis pensar, ¿no? Una vista en la que el producto se viera completamente frontal y no habría ningún tipo de deformación. En este caso, no podríamos trabajar tan bien la composición sobre la base, sobre la mesa. Por eso yo he elegido hacer una vista cenital para poder trabajar el bodegón de una forma más cómoda. Si hubiéramos hecho una vista frontal, la composición tendría que haber sido también en el eje vertical, o sea, por la pared o tener cierta altura. Yo he elegido tener esta vista cenital y ahora veréis el tipo de composición que vamos a hacer. Una vez que elegimos el ángulo, también súper importante elegir los fondos. Por supuesto, se pueden usar mesas reales, se pueden usar textiles, se pueden usar mármoles, maderas, cualquier tipo de superficie, incluso cartulinas. Yo suelo trabajar con fondos vinílicos. En esa foto podéis verlos, pero bueno, os enseño uno que tengo por aquí. Son fondos súper versátiles. Este, por ejemplo, imita el mármol, pero los hay de todos los tipos. Hay fondos que imitan a la madera, hay fondos que imitan al metal, todo tipo de superficies. Hay que tener cuidado al usarlos porque al ser fondos vinílicos y no tener nada de relieve, si tiramos la foto en una perspectiva en la que se supone que tiene que haber relieve, como puede ser en un ángulo de 45 grados una superficie de madera, pues sí que se va a ver un poquito falso. Pero en cambio, si usamos bien los fondos, no tiene por qué verse la diferencia. Estos fondos son súper prácticos, a mí me encantan porque los puedes enrollar y almacenar y son geniales, no te ocupan espacio, los puedes lavar, puede caer encima vino que luego le vas a pasar una bayeta y se va a limpiar y creo que son súper versátiles. Como todo, hay fondos de mejor calidad y hay fondos de peor calidad, o sea, puedes comprar en Temu también, pero no van a tener la misma calidad, seguramente se te van a estropear antes. Pero bueno, para hacer pruebas, yo recomiendo que vayáis probando, incluso con cartulinas, y veáis pues, esos diferentes efectos. Aquí, por ejemplo, en la izquierda tenemos un fondo vinílico que imita el mármol, este mismo que os acabo de enseñar, y a la derecha tenemos un fondo vinílico de madera, parece madera completamente. La vista cenital va a hacer que esa madera resulte muy real porque no necesita tener sombras. De hecho, ese vinilo está ya hecho con un poquito de sombra para que parezca real. Aquí también tenéis un vinilo que imita los azulejos, que también es súper bonito y la verdad es que está muy bien hecho. Y otro con una piedra un poquito más clara, imitando también a un mármol. Yo he optado por este, que es como un terrazo muy clarito, muy clarito, muy clarito, porque me ha recordado un poquito a ese rollo retro, años 70, 80, a esa taberna antigua. Y también me resulta cómodo el hecho de que no tenga demasiado peso visual. Cuando estamos haciendo una fotografía de bodegón, tenemos que prestar mucha atención a que los elementos no roben protagonismo al protagonista. También el fondo puede restarle protagonismo. De hecho, en la foto anterior que os he enseñado de los azulejos, la fotografía es bonita, creo que así funciona bien, pero si metemos atrezo en esa fotografía, seguramente perdamos un poquito el interés en el producto. Por eso yo he decidido quedarme con esta opción de fondo.
Después de elegir el fondo, vamos a pasar a elegir los elementos de atrezo. Siguiendo un poco la coherencia de la narrativa que hemos creado, yo empecé a buscar por todo mi almacén elementos de atrezo que me recordaran un poco a esos años 70-80, a esas tabernas antiguas. Perdón. Entonces encontré platos de este tipo, los típicos de Duralex de toda la vida. Encontré copas también como de los años 70, muy chulas. Encontré incluso un sifón, que no sé de dónde lo he sacado, creo que lo compré en un rastro en Barcelona o algo así. Y que es súper bonito, también no sé, debe de ser, no sé, pone por aquí Figueras Casabaló, pues debe de ser de alguna bodega antigua de Figueras. Eh, yo tengo muchísimo atrezo en casa, pero pensad que todo lo que os rodea puede ser atrezo. Entonces, cualquier cosa nos puede servir. Yo tenía claro que quería transmitir ese estilo retro y elegí este tipo de atrezo, pero bueno, dentro del atrezo también tenemos que tener en cuenta los colores, no solamente el tipo. Nuestra botella es roja y amarilla, o sea, la etiqueta es roja y amarilla. Yo empecé probando con este atrezo que es también de estilo retro, pero en un color ámbar y también con unos vasos en color verde. Pero el color verde me gustaba, pero el color ámbar creo que se mataba un poco con la etiqueta. Cuando componemos, además de componer con elementos, también tenemos que componer con el color. Es súper importante que tengamos en cuenta las armonías cromáticas y componer no solamente con objetos, sino con colores. Yo elegí finalmente quedarme con este tipo de atrezo verde porque es complementario con el color rojo del tapón y de muchos elementos de la etiqueta y creo que se produce una armonía cromática complementaria que es bastante interesante. También elegí las copas rojas por lo mismo. Incluso sabéis que el vermú se suele poner con naranja o con algún cítrico o con limón. Yo elegí el pomelo porque creo que dentro de los cítricos es un sabor que combina muy bien con este tipo de bebida, pero que también visualmente combina muy bien con la composición, con el producto. Y por supuesto las aceitunas no pueden faltar porque es algo como que está ligado, ¿no?, a la cultura del vermú, al aperitivo. Y por supuesto esas aceitunas pinchadas con un palillo. En este caso opté por unos que tienen así como alguna decoración en tonos verdes y rojos, pero creo que es algo muy característico del producto y que le iba a dar fuerza a la composición. Vale, una vez que tenemos el atrezo elegido, ¿qué hacemos? Yo recomiendo, como os he dicho antes, que compongamos de menos a más. Es decir, cogemos la botella, vale. Cogemos la botella, la ponemos en cenital sobre nuestra base, vamos a poner una primera copa y vamos a ver dónde queda mejor. Seguramente esa copa la vayamos moviendo según metamos elementos, pero ya vamos a ir trabajando con esos elementos como si fuera un baile dentro de la escena. Si ponemos de repente todos estos elementos de atrezo que yo he puesto aquí, los pongo encima de la mesa y con la botella, me voy a agobiar porque no voy a entender cuál es el orden de todo eso. Entonces, os recomiendo que empecéis de menos a más para que ese puzzle se vaya construyendo poco a poco. Vale, y esta sería la composición. Bueno, os lo he resumido aquí súper rápido, pero bueno, esta sería la composición que podríamos hacer. En ella he usado un elemento textil en tonos rojos también. Creo que los elementos textiles en la gastronomía aportan una calidez y aportan un realismo que tiene sentido. He optado también por usar un plato también verde, similar al cuenco de las aceitunas, también para reforzar un poco esa armonía cromática, para seguir jugando con ese contraste entre rojos y verdes.
y he partido el pomelo en trocitos para que no tuviera tanta fuerza, tanta presencia como tenía aquí, ¿no? En esta foto, donde el pomelo estaba como demasiado fuerte. Por supuesto, al tratarse de una bebida, hay que añadir hielo y he añadido esas rodajas de pomelo dentro de la copa. Cuando trabajamos con bebidas, el hielo es uno de los elementos que tenemos que poner en el último lugar, ¿no? Porque se va a derretir y sobre todo trabajando en estudio con focos y todo eso, el hielo poquito a poco se va perdiendo. Entonces, yo recomiendo que pongáis el hielo en el último momento. Igual que las aceitunas, el pomelo, son elementos que se secan. Entonces, digamos que es lo último que tendríamos que poner en esta escena. La elección de las luces es una parte fundamental. Os la he puesto aquí en este orden. Realmente la elección de las luces se debería hacer a la misma vez que elegimos el ángulo. Pero a mí me gusta elegir las luces una vez que está hecha la composición. Esto va un poco en gustos. A mí me gusta elegir dónde van a ir las luces y el tipo de luces que van a ser una vez que ya está hecha la composición para ver dónde esas luces se van a arrojar, qué efectos va a crear cada uno de los elementos sobre la base y cómo afecta. Entonces, bueno, os dejo aquí en la parte de la izquierda una fotografía con luz suave usando un difusor. Creo que lo tengo por aquí para enseñaroslo. No. En la parte de la izquierda estáis viendo como un difusor rectangular lateral. Eso significa que he usado un difusor de ventana. Os lo voy a enseñar, que lo tengo por aquí. ¿Vale? Por aquí lo veis. Un difusor de ventana rectangular que lo que va a hacer es concentrar la luz de forma rectangular. Por eso veis ese efecto que se produce en el lateral izquierdo de la botella como si fuera una franja blanca que va bajando. Esas ventanas rectangulares nos vienen genial para hacer fotografía de elementos brillantes, como son botellas, porque nos van a producir ese efecto. Por ejemplo, en la fotografía de la derecha, veis que he usado la misma ventana, pero en lugar de colocarla de forma lateral al producto, la he colocado de forma paralela al producto. Digamos que el producto está aquí y la ventana estaría aquí. ¿Cuál es el problema de usar este tipo de ventanas? Que producen mucho brillo. Entonces, al producir mucho brillo, hay trozos de la imagen que se van a ver quemados, como es el caso de la etiqueta. Ese tipo de cosas o se resuelven en edición o intentamos buscarnos las mañas, como hemos hecho en la fotografía de la izquierda, para que el reflejo no caiga en ningún lugar significativo de la fotografía. Aquí, por ejemplo, lo que he usado ha sido un difusor octogonal. Se trata de un difusor de ventana con forma de octógono. Para mi gusto, esta fotografía no funciona nada porque se ve completamente el difusor encima de la botella. Lo estáis viendo como en la parte debajo del cuello de la botella. Y eso tendríamos que borrarlo en edición. Tampoco la luz que nos produce nos aporta mucho. Creo que la ventana lateral, que la ventana rectangular, era mucho mejor. Y por último he usado esta iluminación, que es una iluminación de luz dura sin difusión, es decir, una luz directa hacia la botella. Produce sombras muy duras y muy marcadas, como si fueran de un sol fuerte. Yo he elegido este tipo de iluminación porque creo que el reflejo del cristal y de la bebida en la base, en la mesa, hace un juego muy interesante y refuerza un poco ese brillo, esa frescura del vermut. Bueno, una vez que hemos hecho esa elección de luces, que hemos disparado nuestra fotografía y que ya digamos que tenemos nuestra fotografía completamente compuesta, disparada, vemos que todavía le falta algo. Ahí es cuando entraría la parte de la edición. Como os he comentado,
lo ideal es editar respetando los colores del producto. Eh, no tendría sentido que yo editara esta fotografía y cambiara la temperatura de color porque la etiqueta iba a cambiar su color. Y entonces el dueño de la bodega, el cliente, me iba a decir, ¿por qué has cambiado mi imagen corporativa? ¿Por qué has cambiado la etiqueta de mi producto? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos fotografía gastronómica, fotografía de producto, porque debemos respetar mucho el color de los alimentos. Aquí, por ejemplo, la izquierda estáis viendo la fotografía sin editar y a la derecha tenéis la fotografía editada. ¿Veis los cambios que hay en esta fotografía? ¿Podéis apreciar los cambios? Uno de ellos, por ejemplo, sería, se ha borrado el reflejo del flash de la parte del cristal de la botella, ¿no? Había como dos pequeños puntitos de luz de flash que estaban ensuciando esa imagen de la botella. Eh, por otro lado, hemos subido el brillo de la fotografía, la exposición de la luz. Al tratarse de una fotografía realizada con cámara fotográfica en RAW, hemos conseguido editar esa foto subiendo los parámetros de exposición y hemos conseguido que se recupere la luz de una forma muy natural. Eh, por otro lado, he hecho unos pequeños toques de iluminación en los vasos y por eso veis que los dos vasos, sobre todo se ve muy claro en el vaso de la esquina superior, tiene como un brillo especial. Simplemente aplicándole un poquito de luz a ese interior se consigue resaltar el color rojo del vaso y el color rojito del pomelo. Eh, y otro detalle fundamental ha sido subir la saturación de la fotografía, un pelín, sin exagerarla, pero sí que darle un poquito de saturación para que esos verdes y ese rojo tengan más fuerza, más potencia y destaquen sobre esa base clarita. En este caso no había ningún fallo en el alimento, pero bueno, tenéis que ser detallistas también, no solamente a la hora de construir el bodegón cuando estamos trabajando con los alimentos, sino también a la hora de editar. Si veis que ese pomelo tiene alguna marquita que no debe o hay alguna aceituna que se vea un poquito fea, pues hay que arreglarlo en edición para que luego el resultado final sea lo más bonito posible y quien lo vea no diga, oye, pues no me apetece comerme eso porque tiene ahí un fallo, se ve feo, está malo, se nota que has tardado demasiado tiempo en hacer esa fotografía. Y bueno, este sería el resultado final de la fotografía. Tenemos nuestro protagonista súper claro, tenemos una vista elegida que favorece al producto, que favorece también al producto, no solamente a la botella, sino al producto servido. Se ve la botella, se ven los vasos con el interior de la bebida y con esa potencia y esa armonía cromática donde se juega entre el verde y el rojo para conseguir reforzar la imagen de la marca. Y ya está, y ya estaría. No sé si tenéis alguna pregunta acerca de esta práctica o acerca de algún elemento de atrezo, fondos. Cristina, muy interesante. Antes que alguien pregunte, tengo una duda, yo que me Sí, gustaría. Eh, Algo muy interesante de lo que estás contando, de cuando se arman estas composiciones. Por un lado, me interesaría saber, ya a nivel profesional, cuánto tiempo puede demorar en armar una composición en tiempo real, digamos, suponiendo que el señor Martínez Lacuesta te ha encargado esta fotografía y tú lo trabajas en el estudio, ¿cuánto tiempo demoras? Y por otro lado, preguntar ya a nivel de comunicación si en este tipo de composiciones, fotografías, también se puede buscar el movimiento. Me refiero, por ejemplo, el momento de que se sirve el vermut cuando se va vertiendo el líquido en la copa. No soy experto en el tema, pero me imagino ese movimiento muchas veces en comunicación es importante, ¿no? No sé sí. si también se puede armar ese tipo de composiciones o no. Claro, claro.
Ese tipo, en primer lugar, ¿cuánto tiempo se suele tardar en componer una composición, una fotografía de este tipo? A ver, si se ha trabajado previamente el tema de bocetos, tableros y demás, se han elegido los elementos de atrezo previamente, lo que es el disparo de la foto y la composición, depende de la práctica que tengas. Yo esta fotografía tardé a lo mejor un par de horas, 3 horas. Previamente existe ese trabajo de buscar, de pensar. Entonces, claro, es difícil definir exactamente la cantidad de horas que le dedicas a cada fotografía, porque no es solamente el tiempo que estás en estudio, sino ese estudio previo a la foto. Y el tema del dinamismo, de buscar una acción, por supuesto. Esta fotografía es muy estática, digamos que es muy publicitaria. Ahí me ha salido un poco la deformación profesional. Esta fotografía es muy estática y busca mostrar el producto de una forma como muy clara, ¿no? Y muy evidente y un poquito forzada, digamos. Claro que sí que se pueden hacer fotografías dinámicas y sobre todo en la fotografía lifestyle, que es una fotografía muy demandada ahora mismo, se busca justo esa imperfección, ¿no? Ese momento de echar, de servir la copa, de que a lo mejor haya un cerco de bebida en la mesa, que salga una aceituna tirada encima de la mesa. Ese tipo de acciones pues te va a producir otras sensaciones. Lo importante, como os decía al principio, es definir bien esa narrativa visual, qué es lo que queremos transmitir. Genial, mucho más claro. La verdad que interesante. Uno ve la foto y dice 3 horas para hacer una foto, oh, genial, es todo un trabajo y muy interesante. La parte de investigación también, de conocer, supongo, del producto, empaparse y ver todo esto, la verdad Sí. que me parece muy bueno. Veo aquí que hay un comentario en el chat. Martina Sánchez pregunta, dice, con el difusor octogonal, en caso de ser la mejor luz, ¿no se podría borrar el reflejo de edición también? Sí, claro. Cómo hiciste con la luz dura? Pregunta. A ver, en el caso de la fotografía con el difusor octogonal que estamos viendo ahora, por supuesto se podría borrar, o sea, en edición se puede hacer prácticamente todo, si depende de las horas que le quieras echar. Eh, yo no elegí esta foto porque creo que no solamente era por la mancha que provocaba el difusor, sino porque no era la mejor foto. No, no creo que resaltara demasiado el producto sobre la base y demás. Eh, lo que hice en la foto de luz dura, si veis, es borrarlo. Con la luz dura, al no haber un difusor, el reflejo que se producía en la botella era mucho más pequeñito, era simplemente la bombilla del flash. Entonces la borré en Photoshop. Aquí se ve la diferencia con la foto no editada y la editada. Genial. Martina, no sé si respondió pregunta. Entiendo que sí. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Sí, dice Martina, ok, gracias. Bueno, si no es así por mi parte, agradecerte, Cristina, comentarles a todos. Pablo, no sé si querías hacer una Sí, pregunta, que te has activado el, sí, el micro, te sí. escuchamos, perdón. Sinceramente no tengo mucha experiencia con Zoom o estas cosas, así que es medio newbie. Sí, Cristina, buenísimo. La verdad, estoy haciendo un curso fotográfico hace unos meses y todavía no he tenido una clase como la tuya, la verdad. Eh, una pregunta, referente fotográfico que tengas, o sea, bueno, en verdad son dos, referentes fotográficos que tengas a la hora de decir, bueno, quiero sacar fotos como esta persona o de eso, porque estoy buscando muchos y son demasiados. Y la otra es, ¿en qué F sacas o solés tener la cámara cuando sacas las fotos? Pues mira, respecto a referentes, sigo a un mogollón de gente en Instagram, pero tengo la cabeza tan mal que te podría decir, por ejemplo, de Bitshop, creo que es una chica americana que hace fotografía gastronómica genial, es maravillosa. También hay un chico mexicano que se llama David, no me acuerdo, es que tengo muy mala memoria. Pero bueno, yo te recomiendo que mires en Instagram porque hay gente buenísima haciendo cosas maravillosas. Si te interesa la foto gastronómica en concreto, hay gente muy buena.
el eje al que disparo normalmente para la fotografía de producto es bastante grande. Yo creo que esta está disparada a 20. Eh, por eso en estudio se necesita cierta potencia en los flashes, porque yo lo que busco es mucha definición. La fotografía publicitaria, tipo de fotografía que suelo hacer, busca definir mucho la información. Entonces se suele disparar a unos F bastante altos. Otra cosa es hacer fotografía lifestyle, como me comentaba Edgardo, que a lo mejor la vamos a hacer con luz natural, que a lo mejor tenemos un poquito más de libertad para que la imagen salga borrosa, nos permitimos otro tipo de licencias, pero es verdad que este tipo de fotografías tan estáticas y tan publicitarias, pues se disparan a F bastante alta. Vale, vale, vale. Muchas gracias. Genial, gracias Cristina. Aquí respecto a los referentes, Martina Sánchez pregunta si los podríamos escribir en el chat. Sí, Eh, claro. a ver si los tienes. Genial, las preguntas. Muy bien, gracias Pablo también por participar. Bueno, nada, comentarles mientras Cristina le escribe los nombres. Cristina, como comentaba al principio, algunos que llegaron un poquito más tarde, ella es profesora de fotografía gastronómica, exactamente, dentro del máster de periodismo gastronómico que estamos dictando actualmente y la próxima edición que empieza en febrero. También para los que les interesa la fotografía dentro del máster periodismo de viajes, ya no gastronómico, pues tenemos también una asignatura completa de fotografía de viajes con Aníbal Bueno, eh, que apunta un poco más a la fotografía etnográfica. Y también tenemos a Andreu Dos como profesor de fotografía también. Así que entre todos van dando esa parte. Y de hecho, estamos viendo la posibilidad de hacer un máster en fotografía completo a partir de octubre, pero bueno, eso todavía está ahí, está por verse. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Aprovechemos ahora. Obviamente, pero tengan claro, lo que nos ha dado hoy Cristina son, con todo respeto a Cristina, pinceladas de lo que, de lo que Totalmente. de lo que se aprende o de lo que se trata en las clases de máster o de alguna especialización de la escuela, donde son todas mucho más profundas, hay trabajos prácticos, hay tutorías, hay un acceso a través de un campus al material, es una diferencia, así como para que lo tengan en cuenta. Cualquier duda que tengan nos pueden consultar a través de nuestra página web, las redes sociales, Instagram, estamos conectados y a aquellos que les interese la semana próxima seguimos con las puertas abiertas a través de este mismo enlace. Tenemos una clase de podcast con Pablo Strubel, una clase de narrativa de viajes con Jordi Canal Soler y una clase sobre documentales de viajes con Josu López. ¿Sí? Por mi parte, Cristina, agradecerte nuevamente. Nos volvemos a ver prontito. Y la verdad que más de uno creo que se ha quedado con ganas de tomarse un vermú, hay que decirlo. Y el que no, veo alguno que sonríe por ahí. Muchísimas gracias, Cristina, y muchas gracias a todos que han participado en esta clase. Sí, que Muy tengan bien, un muy muy buen bien. día. Gracias por los aplausos, Pablo. Hasta luego. Adiós. Adiós.